Muy buenas noches con todos, querida comunidad del CMI. Muchas gracias por estar aquí esta noche para continuar aprendiendo, para continuar eh, reconociendo nuevos saberes que sabemos que necesitamos, que sabemos que nos van a hacer bien. Gracias por estar presentes. Les invito a que puedan compartir este enlace porque realmente el tema que vamos a tener hoy es un tema muy atractivo que está más allá de decir que está en moda, siento que es un tema que está ayudando muchísimo a que los médicos puedan tener este conocimiento y que de alguna manera también puedan impulsar su consulta. Entonces, bueno, primeramente vamos a conversarles un poquito acerca de qué es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Quiero contarles que la Organización Mundial de la Salud ha emitido recomendaciones para la formación de médicos en acupuntura y medicina tradicional china para que de esa manera se pueda garantizar la seguridad y la efectividad de estas prácticas. Nosotros como Centro de Medicina Integrativa hemos reconocido estas necesidades en todos nuestros, tanto como personas que se han certificado, compañeros que ya son médicos, colegas, y por esa razón hemos hecho un gran acuerdo que hoy ustedes van a conocer más a fondo de la mano de nuestro querido Fabián Mena, que justamente es un gran conocedor en esta área y que hoy nos va a estar comentando un poquito más sobre esta formación teórico-práctica en acupuntura medicina tradicional china, ¿sí? Es muy interesante todo lo que vamos a mirar acá y sobre todo lo más importante que yo quiero compartirles esta noche es que esta formación tiene un aval de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, lo cual pues quiero que sepan que ustedes van a estar en las mejores manos, de manos de Centro de Medicina Integrativa y también con este aval de la Universidad Central del Ecuador. Es así que la persona que es más conocedora de estas áreas, Fabián Mena, les voy a comentar para las personas que ya nos siguen en los CMI Lives, para toda esa linda comunidad que nos está acompañando el día de hoy, pues ya conocemos quién es Fabiancito. Sin embargo, pues también vamos a comentarles un poquito más acá, porque tenemos personas que están nuevas, ¿verdad? Y van a decir, pero bueno, o sea, ¿quién es el famoso Fabián? Bueno, les voy a contar. Fabián es médico de la Universidad Central del Ecuador, diplomado superior en salud y terapias integrativas en la Universidad Andina Simón Bolívar, especialista y magíster en acupuntura y moxibustión en la misma universidad, tecnólogo en medicina tradicional andina en el Instituto Hatun Yachayhuasi, posee experiencia en partería urbana e integración de saberes ancestrales andinos y orientales. Docente de la Cátedra de Salud Intercultural de la Universidad Central del Ecuador y del posgrado de acupuntura de la Universidad Andina Simón Bolívar, egresado de la especialidad de homeopatía de México, Shodan en Karate Do, fundador del servicio de acupuntura en el Centro de Salud de Carapungo II y La Magdalena. Es así que quiero darle una gran bienvenida a mi querido Fabián para que él, juntos de la mano, vamos a establecer este diálogo de lo que vamos a ver el día de hoy y pues por supuesto dejarles que ustedes nos puedan dejar sus comentarios para que podamos seguir resolviendo todas sus inquietudes, todas sus preguntas y sobre todo que conozcan que esta formación es una formación que es de alto nivel, ¿sí? Justamente por el tiempo, por la duración que tenemos, que son de 11 meses, pero si ustedes quieren recibir esta información en detalle, pues les vamos a enviar. Así que no duden en escribirnos y en contactarse con nosotros. Y es así que le doy el paso a nuestro querido Fabián para que juntos podamos seguir conversando más sobre esta formación tan interesante. Bueno, de mi parte, muchas gracias por esa presentación, mi querida Maciel. Para mí es un gusto, es siempre una experiencia nueva el conectarme con ustedes. El anterior domingo también me conecté a propósito de las terapias florales y bueno, era un placer también hablar de las medicinas dinámicas. Y bueno, ¿qué te digo? Sí da nervios, da incertidumbre presentarse y hablar. Y
pero yo me doy cuenta que esto más que un hablar, que una cátedra es un compartir las vivencias, un compartir de sentires, y ahí ya me voy relajando un poco, ¿no? Porque es un compartir, y yo lo quiero dar de esa forma, compartir lo que el Tao me ha dado. ¿Qué es el Tao? Es el camino me ha dado, lo que mi experiencia me ha dado, lo que mis frustraciones, mi vida, mi caminar, mi sentido vital me ha dado, y desde ahí viene este compartir. Y bueno, vamos a iniciar, ¿no? Con este tema tan apasionante para mí, que es la acupuntura. Estaba viendo el video que proyectamos desde CMI y decía, no sé si es que yo le encontré a la acupuntura o la acupuntura me encontró a mí, pero lo cierto es que caminando de la mano en este tiempo de práctica, me he maravillado, he cambiado mi forma de entender la salud, la forma de vivir mi vida, de defender la salud de mis hijos, de mi familia, y ha sido la puerta por la que he entrado a este mundo hermoso de las medicinas integrativas, que son una fuente de realización constante para mí y para mis pacientes, y creo que desde ahí va ese compartir, desde lo virtuoso, desde la energía, desde la humildad. De ninguna forma lo que yo diga es la última palabra, ni espero ser monedita de oro, sino decir lo que he aprendido. La anterior semana aprendí de terapias florales, y ahora por casualidad mi querida amiga María Belén Mena me mandó unos TikToks para hablar de salud intercultural, de este filósofo argentino que luego se nacionalizó mexicano, esta tierra tan querida que es México, ¿no? Donde hice mi especialidad de homeopatía, y también con el corazón un poco en México también, ¿no? Que más allá de los conflictos que tengan nuestros gobiernos, hay que recordar que nosotros tenemos una relación milenaria con ellos, que va desde el intercambio del cacao, el espondilus, la palta, que allá les dicen aguacate, ¿no? Acá también les decimos aguacate por esa facilidad que tenían los mantas y para llegar a comercializar con toda América, ¿no? Como dice también la profecía del Pachacutic, el cambio de paradigma se dará cuando el águila vuele de la mano con el cóndor, y entonces cada vez tenemos que estar más unidos. Decía esto porque la acupuntura fue la que abrió para mí esas puertas del entendimiento de una salud diferente, y eso es lo que voy a procurar desde mi corazón, desde mi ser, compartir con ustedes, y recordando ese llamado de paz con nuestros hermanos mexicanos a los que tanto quiere esa tierra tan linda que es México, ¿no? Eso primero. Luego, bueno, vamos a hablar, cuando hablamos de acupuntura, puede haber personas que hablen, no, esto es medio esotérico, ¿cómo ha de ser que con las agujas? Se han de acordar de Kung Fu Panda, de las películas de Bruce Lee, pero yo creo que la acupuntura te hace un llamado a ti. Yo, por ejemplo, cuando era niño, yo soy modelo 1982, y había el Tele 13 y el Canal 8, no había Netflix, no había nada de eso. Y yo veía las películas de artes marciales que daban en ese tiempo, que con Bruce Lee, con todos esos chinos que habían, y yo veía los ideogramas y veía los paisajes en esas películas, que era mi primera fuente de contacto con lo chino, y yo me quedaba maravillado, ¿no? Por esa estética, por ese océano, por esos ideogramas que tenía, y creo que desde ahí me llamaba la medicina tradicional china, pero yo creo que está envuelto en ese halo del esoterismo, ¿no? Entonces, bueno, les hablaba también de que mi amiga la María Belén me mandó esos videos de este filósofo Enrique Dussel, que les recomiendo, qué importante, qué lindo que es este ciudadano del mundo, y cómo él configura el análisis del posmodernismo. Y creo que este compartir también va a estar influenciado por las palabras de este gran sabio, ya van a ir apareciendo, ¿no? Entonces, ese esoterismo, ese misticismo que tiene Oriente, lo catalogamos así desde nuestro pensamiento occidental, eurocentrista, ¿no? Donde al parecer hubo una edad media. Y Enrique Dussel dice, no es que hubo una edad media, nunca hubo la edad antigua, la edad media y la edad moderna. Se clasifican, dice Dussel, en todas las universidades, en Beijing, en América, en todo lado, pero no es eso, esa no es la clasificación de la historia, porque nos dan a entender como que el pensamiento humano se hubiese detenido 700 años, pero no es así. Dussel afirma que en Europa fue la Edad Media, fue una edad periférica donde ellos no tenían el dominio de la ciencia, pero tanto en la China como en América hubieron el desarrollo de ciencias médicas y de ciencias en todos los campos importantísimas, de tal forma que cuando llegan los conquistadores mexicanos, el rey se maravillaba de cómo ya llegaban, pedían soldados, pedían teólogos, pedían sacerdotes, pero nunca pedían médicos. Y Hernán Cortés le dice,
no hace falta que nos envíes médicos porque con los cuidados de las personas que tenemos aquí bastan y sobran. Es decir, la medicina americana en ese tiempo era superior a la medicina europea, pero de tal forma que la planta que revoluciona aquí, la farmacopea en el siglo XVII, XVIII y XIX es la quina, que es una planta lojana, es una planta peruana, peruana en el sentido más amplio, ¿no? Porque nosotros éramos parte del Chinchasuyo y del Virreinato de Lima. Entonces esa planta que es lojana fue la que revolucionó la medicina. Y luego, claro, Dussel dice que la Edad Moderna inicia cuando Europa no tenía que bajar al Mediterráneo, donde estaba totalmente perdida, sino cuando ya se abrió hacia el Atlántico. Dussel dice, el paso de la edad antigua, de la Edad Media a la Edad Moderna, es cuando se cambió el centro del Mediterráneo al Atlántico, cuando se descubrió, entre comillas, América. Y ahí Europa viene a ser el centro porque recopila los conocimientos asiáticos, de los persas, de Medio Oriente, y los conocimientos americanos, y los sistematizan de una forma fabulosa y se convierten en el centro. Entonces, en la historia de la humanidad, esta tan grande historia de la humanidad, no tenemos que ver como periféricos los otros conocimientos, no tenemos que atribuir que hubo una Edad Media, el pensamiento solamente se creó en Europa y en la ciencia que nosotros hemos visto en las universidades, ¿sí? Por eso vamos desde el principio y decimos que ciencia es el conjunto de conocimientos ciertos, ordenados y sistematizados, capaces de ser replicados en un tiempo y espacio concretos en constante evolución. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a ratos nosotros confundimos ciencia con método científico o con evidencia o con estadística, pero las culturas precolombinas tuvieron un montón de ciencia para construir Machu Picchu, tuvieron un montón de ciencia para descubrir la quina, el tabaco, la hoja de coca, la ayahuasca, el San Pedro. Entonces, no es que no tenían ciencia o que la ciencia pertenece al método científico. El método científico tiene una vigencia de 300 años, mientras que nosotros tenemos ciencia desde hace miles de años. Esto solamente para mencionar que lo que yo cuando era guagua veía como algo esotérico no es tal. Son ciencias, son formas de vivir que responden a otros paradigmas científicos, ¿sí? Y acordémonos que el positivismo, que es la ciencia que domina o que se creó en Europa en el modernismo, está compuesta por el racionalismo y por el empirismo. ¿A qué me refiero con eso? A que algo no es cierto porque tiene una explicación lógica, algo es cierto porque es cierto y se da. El racionalismo lo que hace es darle una explicación lógica, lo racional, pero el empirismo es parte de la ciencia. Entonces, si yo tengo mi querido hermano el Felipe, que con él trabajamos aquí en el CMI, se fue para Estados Unidos hace unos años y me trajo un libro de acupuntura que encontró en esas librerías que saben haber ahí en las calles de Nueva York, un libro en inglés, lindísimo. Y entonces en ese libro decía que la Sociedad Médica Estadounidense, la AMA, vio que la acupuntura funcionaba, pero como no tenía respaldo lógico, no querían que ingrese a Estados Unidos, ¿me entiendes? El empirismo, algo que funciona, que se da, que es una ciencia, no podía entrar porque no tenía una explicación lógica. Ahora, a nuestros pacientes, decirle, no, es que verás, no está claro cómo funciona la acupuntura y que desde un punto de vista racionalista no lo entiendan o no lo entendamos los que practicamos acupuntura por años, que hemos visto miles de pacientes, porque es un océano, ya vamos a hablar de eso. No quiere decir que no funcione y que no le quite el dolor y que no le calme y que no mejore su emesis y que el paciente se sienta mejor y que en muchos casos deje la toma de fármacos crónicos por esta ciencia que realmente funciona, que es un conjunto de conocimientos ciertos, ordenados y sistematizados, que son replicables en el tiempo y en un espacio concreto, de tal forma que la acupuntura se ha mantenido. Hay algunos doctores que le dan 7,000 años las raíces de la acupuntura, otros, como José Luis Padilla, lo sitúan en 5,000. Lo cierto es que la acupuntura tiene libros y escritos desde hace más de 2,500 años y es un sistema de salud aplicado. Entonces, en esta ciencia milenaria que ha sido juzgada o taseada por el tiempo y por el espacio, que se mantiene y que en vez de contraerse se expande, esta ciencia probada y útil es ciencia, ¿sí? No podemos decir que no, porque no lo entendamos desde un punto de vista racional, no quiere decir que tiene una efectividad comprobada a diario y cada vez se expande más. A veces se trata de detener su expansión, pero el alma propia que tiene la acupuntura busca los recovecos para por ahí colarse y filtrarse. Y sobre todo es una medicina que está bien acogida por el corazón del pueblo, porque la gente siente que mejora. Y este señor de aquí es Thomas Kuhn. Thomas Kuhn fue el que habló de paradigmas científicos. ¿Por qué le cito a él?
Porque a ratos nosotros pensamos que ciencia es solamente lo que viene de la vertiente positivista. Thomas Kuhn era un científico PhD en física que estudiaba en Harvard, que él dijo, no, él se dio cuenta y dijo, no, hay un montón de ciencia que no se enseña en las universidades y que la gente sabe. Entonces él dijo, ¿cómo vamos a decir que los andinos no tenían ciencia cuando construyen Machu Picchu? ¿O cómo vamos a decir que los chinos no tenían ciencia cuando formularon toda la teoría de la acupuntura? Entonces él dijo, lo que hay es paradigmas científicos, es decir, modelos explicativos de la realidad. Lo que vamos a hablar ahorita vemos en más o menos en un mes con mis alumnos de la universidad, pero ahorita le estamos haciendo más corta, ¿no? Y el paradigma científico nos lleva a entender qué limpian los yachaks cuando hacen una limpia, por qué curan las agujas de acupuntura. Desde un punto de vista positivista, cada vez hay más evidencia científica de por qué lo hacen, pero hace unos pocos años no. Ahora existe en el ámbito médico, desde hace unos 10 años, hay un concepto que se llama la microbiota, que es decir, todo ese cuerpo, ese órgano realizado por las bacterias que van protegiendo nuestro cuerpo y que van regulando nuestro cuerpo. Cuando nosotros tenemos o tomamos antibióticos, vamos matando a las bacterias también adecuadas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, ya antes se decía que si es que yo utilizo antibióticos, no voy a hacerle daño a mi cuerpo, pero ahora nos damos cuenta que sí. Pero como hay esta microbiota y se descubrió hace 10 años, hace 2 años se descubrió el electroma, que el electroma es un cuerpo eléctrico que recorre nuestro cuerpo y ahora en el año pasado, la segunda década de este ciclo, ya decimos que hay un cuerpo eléctrico que está rodeando nuestro cuerpo. Unos dicen que viaja por las fascias musculares, y otros piensan que viaja por la piel. Lo cierto es que ya hay una capacidad de medir. Lo que en los años 70, cuando este libro que me trajo el Felipe, no sabían cómo hacer y por eso no querían que entre la acupuntura, ahora se está conociendo. Y la acupuntura se va a ir conociendo, como dice mi querido maestro y compañero de camino, Ramiro Pérez, él dice, la medicina tradicional china es la medicina más antigua, pero a la vez es la más moderna. Y eso es lo que nosotros queremos darle como enfoque en el CMI, de la mano de los docentes con los que hemos configurado un equipo diverso. Pero desde nuestro paradigma científico, ¿qué es un paradigma científico? Es un modelo explicativo de la realidad. La serie de prácticas que trazan lineamientos de una disciplina científica a lo largo del cierto lapso temporal. Es decir, luego del modernismo vino el paradigma positivista. Entonces nosotros pensamos todo a través del positivismo. Aquí está el positivismo, tiene su raíz en los filósofos griegos, en los preceptos judeos cristianos, en los pensadores del Renacimiento y los científicos. Y en este paradigma científico está inmersa la medicina. Y por eso la charla que hablamos de esto es cómo impulsar tu consulta con acupuntura. ¿Cuál es la invitación de fondo? Que nosotros en esta era de la comunicación no solamente vivamos o bebamos desde esta vertiente del conocimiento, también podemos hacerle desde el naturalismo andino, ¿sí? Y hay instituciones como la misma Hatun Yachaywasi, los sabios están vivos, las plantas sagradas tienen el conocimiento encriptado y nosotros podemos ir a conocer esa forma en que curaban nuestros abuelos, ¿no? Como dice la canción, la medicina de nuestros abuelos. Pero también podemos hacerlo desde el naturalismo taoísta. Así como yo les contaba que en esta semana yo vi las charlas y estaba estudiando el Enrique Dussel, qué lindo, mientras manejaba, y ponía los audios y me maravillaba con lo que hablaba. También podemos escuchar a los sabios de China, podemos escuchar a acupunturistas, podemos escuchar a lo que nosotros queramos, es decir, ya no nos hace falta viajar a China, no nos hace falta que nos produzcan los libros. Ahora el conocimiento es tan grande que nosotros podemos beber de diferentes vertientes sin dejar de ser nosotros mismos. Y eso es la hermosura del mestizaje, que podemos beber de diferentes vertientes, que España fue lo más lindo de Europa en la edad moderna, y de eso somos vertiente nosotros también, y podemos beber de lo chino, podemos beber de lo andino, pero siempre es recomendable no hacerlo, o más bien dicho, hacerlo, conociendo desde qué paradigma estoy hablando, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo, para entender bien la acupuntura, tengo que entender al I Ching, los clásicos de Confucio, los 3 grandes emperadores, para entender cómo es que se mueve el chi, qué son estos conceptos, etcétera. No es un conocimiento New Age de aplicar de una forma pragmática los conocimientos profundos de las otras civilizaciones. Es vivirlo, es entenderlo. En las medicinas que no son la positivista, más allá que el título, nos importa el camino. Yo me declaro un aprendiz de acupuntura y hay una página lindísima en Facebook que se llama Acu Aprendices,
porque ¿cómo voy a decir que porque tener el título de especialista o de magíster domino la acupuntura? Esto es un océano, esto es un camino, y ya vamos a ver luego el ideograma de camino. Es decir, mi recomendación es incorporar de una forma consciente, con una buena base filosófica y epistémica, los conocimientos de los diferentes paradigmas científicos en el beneficio de tu paciente, ¿sí? Y por eso considero que una opción válida, concreta, es la práctica de la acupuntura en tu consulta. Tú puedes ser traumatólogo, puedes ser médico familiar, puedes ser psiquiatra, puedes ser médico generalista, puedes tener cualquier especialidad y practicar la acupuntura. Pero en una acupuntura, a mi criterio, en una acupuntura de protocolos, una acupuntura que no le ve al paciente, que no le entiende. Como yo me acuerdo en la especialidad había un compañero que era bien pragmático y él decía, doctor, ¿cuáles son los protocolos de acupuntura para el dolor de cabeza? Y el doctor José Luis Cova decía, no hay ningún protocolo, y se enojaba, no le puedes ver de esa forma. Si no le entiendes, porque el dolor de cabeza es una categoría que viene desde el positivismo. ¿Ya? No es lo mismo el dolor de cabeza en una persona que no ha comido que el dolor de cabeza en una persona que tiene 70 años, otro que tiene 15 años, un dolor de cabeza a alguien que trabaja 20 horas al día. No es lo mismo. Si bien es cierto, todos los dolores pueden bajarse con el ibuprofeno, con el paracetamol, con la migradoricina, etcétera, en la acupuntura no es así. En la acupuntura tenemos que entender al paciente. Y claro que le puedes dar el paracetamol, el ibuprofeno, pero la acupuntura va trabajando en lo profundo, en lo energético del paciente. Y yo creo que de las miles de consultas que he dado y los miles de pacientes que he visto, no creo que nunca se haya repetido una sesión de acupuntura igual a la otra, que se hayan puesto las agujas de acupuntura en el mismo orden, en la misma forma, en la misma dirección y en la misma duración. Porque cada acto en este paradigma, en el naturalista taoísta, es de creación. Y esa es la invitación para que las personas que sigan nuestra formación en el CMI puedan entenderle a su paciente y tener esta herramienta en lo cotidiano. Entonces, después decimos, observamos y entendemos el mundo a través de una serie de teorías científicas, creencias culturales que conforman un determinado paradigma epistémico social. Es decir, la forma en que entendemos la ciencia también es la forma en que entendemos la realidad. Dussel dice, nosotros criticamos que existen mitos en las culturas ancestrales, pero no nos damos cuenta de los mitos que existen en nuestra cultura. Y él dice una cosa interesantísima, dice, uno de esos mitos es el progreso. Porque ¿qué es el progreso? Cita él, y me parece fabuloso. Es decir, nosotros entendemos, el progreso es que vos no saques 6 en el examen, el progreso es que saques 9, que saques 10, pero realmente eso es progreso. Progresaste como ser humano, progresaste como persona. El progreso es que tu cuenta de ahorros tenga más plata. ¿Qué es el real progreso? Que tengas más hijos. ¿Qué es el progreso? Pero bueno, es ese mito que tenemos nosotros desde lo occidental, ¿no? Estas estructuras epistémicas, paradigmáticas de cada sociedad logran enmarcar nuestro pensamiento en unos patrones de comportamiento, normas sociales, reglas jurídicas, modelos económicos, creencias religiosas e identidades nacionales. Es decir, estamos atravesados por la forma de pensar que damos en la academia, que damos en nuestra formación cotidiana. Pero por eso, o sea, las escuelas unidocentes, claro, nosotros tal vez que por bien hacer decimos, abramos una escuela súper tuca en las comunidades andinas y esa es la forma, no, una de esas escuelas que parezcan Estados Unidos, que parezcan Europa, pero es que no tiene mucho sentido porque nosotros no vivimos, ni sentimos, ni pensamos como ellos. Nuestra geografía no da para eso. Nosotros tenemos otra forma, no tenemos que llegar a parecernos al eurocentrismo, tenemos que descubrirnos. Un paradigma científico establece aquello que debe ser observado, la clase de interrogantes que debe desarrollarse para obtener respuestas en torno a propósito que se persigue, qué estructura deben poseer dichos interrogantes y marca pautas que indican el camino de interpretación para los resultados obtenidos de una investigación de carácter científico. Y también eso en la salud, porque tal vez nosotros decimos, no, el Ecuador tiene problemas porque le hace falta salud. Entonces, respuesta, nos hace falta más médicos. Pero vemos que esa no es la respuesta, porque los médicos que se están formando primero ya no tienen dónde trabajar. Y la mayoría de médicos jóvenes no es que ellos ya no sueñan con hacer su especialidad aquí en Ecuador y tener un puesto en los hospitales, o pensar que porque tienen una especialidad y una maestría van a dejar de hacer guardias cuando tengan 40 años. No es así, los médicos jóvenes ahorita lo que están buscando es migrar. Entonces, tenemos un pueblo enfermo que forma médicos, pero los médicos buscan migrar, ¿me entiendes? El sistema de salud no tiene coherencia. Tal vez lo que nosotros necesitamos son agentes de salud que eviten que las personas se enfermen con técnicas que provengan de otros paradigmas científicos. ¿Sí? Muy bien. Aquí en esto de que el paradigma...
No sé, ¿alguna pregunta, algo? Excelente, Fabián. Sí, te iba a interrumpir un ratito, está súper interesante. Sin embargo, quiero mandar unos saludos. Tenemos a muchas personas por acá compartiendo sus saludos, su interés. No se olviden de dejarnos sus preguntas, sus inquietudes. Y pues bueno, vamos ahí. Queremos mandar muchos saludos. Muchas gracias por conectarse. Gonzalo Costales nos envía muchos saludos, nosotros también. Sonia Linda, buenas noches, bendiciones, gracias por compartir su sabiduría. Y pues bueno, tenemos por acá también a Sarita Flores, a Danes Angie y a David también que se ha conectado, y pues a toda la comunidad que se está conectando, no se olviden de compartir, de poder, que podamos seguir aprendiendo, porque así como dice Fabián, esto no se termina. Esto realmente es un camino de muchísimo aprendizaje. Y pues también queremos recordarles que empezamos con esta formación el martes 23 de abril, ¿sí? Y si es que tenemos inquietudes, queremos tener la información en detalle, vamos a comunicarnos al número 098-493-4437, ¿ya? 098-493-4437. De esa manera vamos a atenderles de manera personalizada, formas de pago, para quién nomás, qué personas pueden ingresar a esta formación, el tiempo, bueno, todo está completamente detallado. Así que bueno, seguimos en materia, mi querido Fabián. Muchas gracias, mi querida Maciel. Bueno, entonces, el paradigma científico va por ese lado, ¿no? ¿Cuál es la invitación profunda de esto? A entender que hay diferentes formas de solucionar los problemas. De este modo, el paradigma científico logra instaurarse no solamente en el consciente, sino controla el pensamiento consciente y el actor organizador lógico del núcleo de ideas. Es decir, nosotros a través del pensamiento de la élite, de la forma en que nosotros estudiamos, conocemos, concretamos, evaluamos nuestro desarrollo, nuestro progreso, está muy marcado por la forma en que nosotros vivimos. Pero ahí viene una cuestión, cuando un paradigma ya no puede satisfacer los requerimientos de una ciencia, por ejemplo, ante nuevos hallazgos que invalidan los conocimientos previos, es sucedido por otro paradigma, decía Thomas Kuhn. Se dice que un cambio de paradigma es algo dramático para la ciencia, ya que éstas aparecen como estables y maduras. La ciencia es como una ciudad antigua, así, por ejemplo, le veo como Quito. ¿A qué se refiere que esto decía Descartes? Que la ciencia es como una ciudad antigua, es decir, un montón de conocimientos que nosotros tenemos son dados, son ciertos o son falsos, pero vamos construyendo nuevas ciudades a través de un conocimiento que probablemente sea falso. Entonces, claro que la ciencia tiene abolladuras. Por ejemplo, Dussel, cuando critica a Adam Smith, dice que Adam persona y ese individuo trabaja, pero no es que el individuo esté ahí por aparecimiento espontáneo, sino que una sociedad lo formó y él trabaja, no le podemos individualizar. Es más o menos como cuando nosotros en medicina alternativa decimos, medicina integrativa, en medicina china, decimos, el paciente viene por hipertensión. No, el paciente no es que viene por hipertensión, el paciente tiene una historia vital, una dieta, una práctica de ejercicios, la muerte de un ser querido, que le lleva a un estado donde su cuerpo necesita activarse, activar su yang. ¿Me entiendes? Así como en las categorías positivistas, Adam Smith decía el sujeto, nosotros aquí decimos la hipertensión, decimos la diabetes, pero la nota es más profunda, es entender el desequilibrio individual que tiene cada ser humano. Pero la naturaleza de la revolución no radica exactamente en un aumento de madurez y refinamiento de la concepción humana de la naturaleza, de la ciencia, sino en un cambio de concepción de la comunidad científica. Es decir, si las élites científicas se dan cuenta que ya no tienen respuestas a las preguntas que les hace la comunidad, cuando ya te das cuenta que tu paciente está volviendo y volviendo, que vos mismo cuando quieres sanar a tus familiares, ya dices, no le voy a llevar porque yo sé que no le van a curar, le van a dar este remedio. Y la mayoría de pacientes que yo tengo son médicos y familiares de médicos que buscan las medicinas integrativas, porque ya han llegado a un punto en el que dicen, no, por aquí no creo que va la cosa. Muchas cosas van a ir desde el paradigma positivista y desde la biomedicina que se practica y se enseña en las universidades, pero no todas, porque es una medicina muy aristotélica, muy materialista, que divide al ser humano en partes, y ningún ser humano en la actualidad ya quiere ser dividido en partes porque entra en un carrusel del sistema de salud donde
si tiene la gastritis, donde el gastro, pero si es que además tiene ansiedad, no me cuente su ansiedad, y le mandan donde el neuro, y el neuro le va a mandar donde el psiquiatra, y al final termina tomándose una pastilla, y tienen medicinas que muchas veces son contradictorias, ¿no? Porque la levotiroxina acelera, pero luego también se controla la presión, que en cambio una medicina es yang, y luego se le da una para bajar el yang, y así estamos en un círculo, ¿no? Entonces yo veo que las medicinas integrativas, en este caso la acupuntura, tiene un montón de respuestas y cada vez más. La ciencia evoluciona a través de las siguientes etapas. Se establece un paradigma científico, que es lo que estamos viviendo en salud. Estamos viviendo un paradigma científico, viene un periodo de ciencia normal. Yo veo que la medicina moderna tuvo su apogeo más o menos en la invención de los anestésicos y de los antibióticos, que fue a inicios del siglo anterior. Ahí repuntó fuertísimo la biomedicina, pero luego se estancó en la década de los 60 y de los 70 y hubo un resurgimiento de las medicinas integrativas. Después viene un periodo de ciencia normal, que fue, digamos, hasta los 70, hasta los 80. Luego viene una crisis del paradigma, que es lo que estamos viviendo. Y yo me atrevo a decir que estamos en una crisis del paradigma biomédico de salud. Después viene una revolución científica y luego se establece un nuevo paradigma científico. Es decir, la ciencia también cambia. No es que la ciencia va a evolucionar infinitamente con las mismas perspectivas y con las mismas bases, sino que tiene que cambiar el paradigma científico. Y aquí está este gran sabio que me ha acompañado en estos días, Enrique Dussel. Y bueno, Enrique Dussel, ¿qué es lo que hace? ¿No? Él divide y bueno, él fue director de la UNAM. Y aquí, bueno, nació argentino y luego se hizo mexicano y murió en Ciudad de México en el 2023. Qué hermoso que es vivir en esta época donde yo puedo escuchar las conferencias de este señor que ya lamentablemente falleció, pero que vive en sus ideas y está a un clic de poder escucharlo. Él divide en el campo y en el sistema. Entonces, el campo es un ámbito del quehacer humano, como por ejemplo el campo de la filosofía, el campo de la economía y el campo de la salud. Y el sistema es la forma en que el paradigma científico plantea soluciones para el campo. Entonces, en nuestra sociedad actual, el campo de la filosofía utiliza el sistema positivista científico. El campo de la economía utiliza el sistema capitalista. Y el campo de la salud utiliza el sistema de la biomedicina. Pero este sistema no es el único, lo que yo les estoy diciendo, sino que existe un montón de paradigmas que nos pueden dar soluciones para el campo de la salud. Entonces, si hablamos de la salud, ahí viene la pregunta, ¿se evidencia el cambio de paradigma, sí o no? Y yo creo que sí, que ya estamos al borde de una revolución enfermas. El documental The Weight of the Nation, que está en Netflix, veranle si quieren, plantea que las futuras generaciones tienen menor esperanza de vida que las actuales. ¿Te das cuenta? Entonces ya estamos haciendo un retroceso. Las tasas de natalidad están más bajas en todos los países, inclusive disminuyó la tasa de natalidad en Ecuador, que antes siempre tendía a subir, ahora ya está bajando. Y también vemos estas sociedades cada vez enfermas, las ciudades de los zombies, ¿no? Que nosotros vemos en los países del primer mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en los parques de Pensilvania. Me contaba un gran amigo que está viviendo allá, que te advierten para que entres y ves personas, ciudades enteras, barrios enteros, donde están gente como zombies abusando del problema del fentanilo allá en Estados Unidos, ¿no? Que inició como una crisis por el uso excesivo de opiáceos. Es decir, yo veo que ya la sociedad está cada vez más enferma. El hecho de que los niños tengan menos esperanza de vida que sus padres es un retroceso brutal. También hay insatisfacción de los usuarios por un sistema de salud que no los acogen desde su integralidad y le van dividiendo y le hacen que esté en un carrusel de interconsultas. Insatisfacción del personal de la salud. Y eso es lo que más se ve ahorita. Los médicos graduados tienen una precarización laboral terrible, que cuando estás estudiando un posgrado, a muchos no les pagan. Vienen a hacer una mano de obra muy similar a lo que antes se veía como el esclavismo y tal vez peor en versiones más aberrantes de la práctica de los profesionales. Y son profesionales que tienen familia y hay una precarización laboral terrible en el sistema de salud biomédico con tinte capitalista y positivista que vivimos en la actualidad. Hay una alta tasa de suicidios en las profesiones médicas. Si es que nosotros categorizamos al suicidio por profesiones, la profesión que más suicidios tiene es la medicina, ¿sí? Y más que nada los médicos anestesiólogos. Entonces, hay un problema de insatisfacción para las personas que ejercen la medicina. También hay una fuga de cerebros brutal que estamos viendo ahora, ¿no? Y eso también es un problema del sistema. ¿Cómo tenemos una población cada vez más enferma y las personas que
que educamos para que sanen las personas se fugan y se van a otros países, ¿sí? Entonces, tal vez sea que ya no tenemos que formar médicos de esa forma. Tal vez tenemos que ser médicos que eviten que las personas se enfermen, ¿sí? Y creo que allá tendría que estar enfocado. Y repito, la medicina ancestral andina, la medicina ancestral china, la homeopatía, son vertientes adecuadas para que nosotros evitemos el exceso para evitar complicaciones de las enfermedades. Pero hay que conocerles. Y a mí me gusta eso porque en la universidad ya decimos esas malas palabras que son acupuntura, homeopatía, antes ni se decía. Y muchas veces los críticos de la homeopatía no han leído 2 líneas de homeopatía y la critican. O los que persiguen la medicina china también le ven desde lo esotérico, pero desde el empirismo se demuestra su validez. Redes de corrupción en el manejo del sistema de salud, administración hospitalaria y adquisición de medicinas, eso mejor ni nos metemos, o si nos metemos nos quedaremos aquí toda la noche. Es decir, yo veo que ya estamos en una crisis de este paradigma de salud. Siendo que tenemos una población tan enferma, llegar a ser médico es súper excluyente. O tienes que tener más de 980 en el examen de ingreso de las universidades, o tienes que tener al menos $3,200 semestrales para que tu hijo pueda estudiar eso. En un país donde el sueldo básico no llega a los $500, tendrías que destinar todo tu sueldo a que uno solo de tus hijos estudie. ¿Entiendes? Es decir, es demasiado excluyente cuando nuestro pueblo está enfermo. Por eso opciones como la medicina ancestral andina, la naturopatía, y para nosotros los médicos aprender acupuntura. Y yo sueño con que luego se puedan enseñar estas medicinas desde otros modelos, desde otras formas, que sean más incluyentes. No tener una élite médica de especialistas y subespecialistas y superespecialistas que cobran súper caro también, sino tener un pueblo que tenga más conocimiento de salud y más profesionales de la salud, que puedan vivir en sistemas comunitarios también, es decir, democratizar la salud, porque ahora el conocimiento también ya está democratizado. ¿Cuánto me hubiese costado ir a Argentina o a México escuchar las charlas de Enrique Dussel? Y teniendo toda la plata del mundo no pudiera porque ya se murió hace 2 años, pero puedo hacerlo desde el YouTube. Ahora el conocimiento está democratizado. Lo que tenemos que buscar es la forma en que democratizamos también la salud. Concretando en lo que nos compete. Y existen soluciones para mejorar el campo. Te escucho, mi querida Maciel. Maciel, ¿quieres decirnos algo para ya entrar en la Sí, materia estaba de ahí. Genial, sí, sí, justamente quería enviar algunos saludos y sobre todo también acotar a esto que nos compartes, querido Fabián, sobre la importancia de que estos conocimientos también estén a la mano de todas las personas, porque me parece como, digamos, me encanta también compartir como un testimonio personal, y es que cuando uno normalmente está en este tema, ¿no? Es terapeuta y ya te conoces y por nada del mundo te vas a tomar un ibuprofeno si te empiezas a sentir así como un poco que tu cuerpo ya está pasándote factura, como decimos, ¿verdad? Entonces, yo sí soy, pues, ahí paciente de Fabián y siempre que voy es como pasa algo mágico. Y no es para hacerle así fama a sus consultas, sino más bien es como animarles a las personas a que dejemos esta inmediatez, a querer solucionar todo de manera súper rápida, de que, bueno, tengo hipertensión y solamente voy a seguir tomando mi pastilla, sino a buscar otras formas para que realmente podamos estar sanos, para que podamos retornar a ese equilibrio, ¿sí? Porque podemos tener patologías, pero qué importante es siempre tener una segunda opinión. Y así que, bueno, ese era un pequeño preámbulo y también tenemos una pregunta por acá de parte de Andrea Ceballos, que nos dice, buenas noches, un tema muy interesante. Mi pregunta es, ¿este tipo de técnicas de acupuntura tienen contraindicaciones? ¿En qué tipo de pacientes? Eso nos pregunta nuestra querida Andrea Ceballos. Claro, tiene contraindicaciones, tiene límites, tiene limitantes. Por ejemplo, si yo le veo a una persona fracturada la pierna, no le voy a hacer acupuntura. Le voy a mandar al centro de salud o al hospital más cercano a donde nos encontremos. Una persona que no sepa aplicar la técnica de forma adecuada también es un peligro. Por eso las formaciones tienen que ser muy fuertes, muy exigentes, muy exactas.
para que nosotros podamos ejercer bien la acupuntura. Y hay contraindicaciones como, por ejemplo, personas que están muy hipercoaguladas. Yo tengo pacientes que han tenido problemas cardíacos y que toman aspirina y podemos hacer la acupuntura sin ningún problema, pero hay personas que si están muy anticoaguladas es recomendable no hacerles. Pero bueno, y vamos a hablar un poquito de eso más adelante en la exposición, justamente de eso. Pero justo lo que decías, me venía a la mente una doctora amiga mía que ella es especialista en medicina familiar, que siguió nuestra primera formación en acupuntura en el CMI, y me dice, Doc, qué difícil que me hace ahora verle al paciente como le veía antes. ¿Cómo no me da ganas de ponerle las agujas y darles otras opciones? Y ella recién me contó que llegó una paciente con neuralgia del trigémino y me escribió cuando me dijo, oiga, qué satisfacción que sentí cuando esta paciente que ya estaba tanto tiempo con neuralgia, le puse tales puntos a través de lo que compartimos en esta formación y mejoró, y me dice, y mejoró, y se sintió bien. Entonces, ahí te das cuenta de que primero hay que haber mucha humildad, porque no todos los pacientes es que se te van a curar de forma igual, porque esto no es lo mismo con uno y con el otro. Pero sí te das cuenta que en algunos pacientes, en muchos pacientes, cuando la técnica está muy bien ejecutada y tienen la fuerza vital como para curarse, pueden curarse de patologías que son, entre comillas, incurables desde otros paradigmas. Y le curas poniendo agujas en el cuerpo, sin darle sustancias químicas, ¿sí? Entonces, pero sí tiene que ser muy bien aplicado y el conocimiento tiene que ser muy preciso y exacto. En China, cuando vos les decías que estudias medicina china, ellos te decían, eres muy inteligente, porque este conocimiento ha sido destinado para sabios de todos los tiempos. Esto es de las joyas más grandes que tiene la China, la medicina tradicional china. Y este justamente es el ideograma de Tao. Tao significa el camino, ¿no? Y aquí está el paso de la persona que va dando. Hay un sentido del cielo que nos da en la energía del cielo, de la tierra y del ser humano. Ese es tu camino. Cuando vos entiendes tu esencia y vas caminando hacia allá. Como dice Taita Celso, hay dos clases de caminos, caminos con corazón y caminos sin corazón. El Tao, es decir, yo no soy acupunturista porque me dio un título landina. Yo soy acupunturista porque sigo el camino de la acupuntura. Y es diferente. O sea, es como el karate, porque es el karate do. Y ahí decía que soy shodan también. Y entonces es como, vos no eres karateca porque tienes un título del karate, porque amas el karate, porque amas el movimiento y lo que te genera la práctica del camino. Por eso es el karate, la medicina andina, la medicina china, las medicinas vitalistas y psicosomáticas, y hay una medicina lindísima que es la medicina popular, que es la medicina de nuestros abuelos que se practicó aquí en los Andes. Es decir, existen soluciones para mejorar el campo de la salud más allá del sistema biomédico, existen. Las hay. Oye, ¿y por qué no estudio medicina andina? Los sabios, a veces nos vamos a los congresos a que nos digan lo mismo de lo mismo y leemos los artículos que lo único que hacen es variar la dosis, pero volvemos al fármaco y estamos dando las vueltas ahí y no inspeccionamos en otras formas de salud y también dentro de esa insatisfacción que no nos realiza ni nos llena como seres humanos. ¿Qué piensa la OMS de la acupuntura? Recomienda el uso de medicinas alternativas, entre las cuales la acupuntura es una de las más destacadas. La acupuntura cuenta con sólidas pruebas de su eficacia. Bueno, seguimos por acá. Algo como todos sabemos muchas veces en este tema tecnológico, como Fabián decía muchas veces, podemos estar en contacto aquí de manera sincrónica y muchas veces suceden este tipo de cosas que son accidentes, pero estamos aquí justamente compartiendo y estamos conociendo más sobre el tema de la acupuntura y todo este gran conocimiento que nuestro querido Fabián nos está comentando.
tengo algunos saludos por acá para enviar a algunas personas que están conectadas y sobre todo hacer hincapié estos lives que mantenemos los días domingos. Son recurrentes y son de acuerdo a las diferentes formaciones que nosotros estamos impartiendo. Es por eso que les invito a que puedan compartir estos enlaces que van a estar ya dentro del Facebook Live, que van a estar dentro de Instagram, que sigan nuestras redes sociales y que realmente, como bien decía Fabián, no nos quedemos solamente en lo que ya está sucediendo, en todas estas estadísticas que tenemos actualmente, ¿verdad? Sobre el tema de que ya existe un gran número de médicos, que hay más médicos, pero realmente de qué manera podemos retomar un equilibrio. Un equilibrio en el sentido de que podamos tener una sociedad mucho más saludable y un equilibrio en el que también las personas que se están capacitando y que son profesionales de la salud también lo puedan ejercer. Entonces, de ese modo, pues yo quiero invitarles a que se puedan compartir, a que puedan mirar. Realmente el Centro de Medicina Integrativa tiene muchísimo tiempo, muchísimos años, muchísimas formaciones de alto contenido que se han compartido y pues que ustedes puedan ser parte de eso y que el conocimiento solo se lo pueda acceder de esta manera, con voluntad, con mucha gana, con mucho entusiasmo de conocer y de volver a aprender, porque realmente esto significa volver a aprender, volver a retomar estos conocimientos andinos, conocimientos, ¿quién podría decir que hoy en día pues nosotros también podemos acceder a este conocimiento que es de la medicina china? Así que vamos hasta que nuestro querido Fabián regrese con nosotros. Yo les quiero contar un poquito más sobre cómo está conformado cómo estamos conformados justamente en esta formación. ¿Me escuchan? Así que les voy un poquito más. Creo que Fabián ya está con nosotros. Sí, ya volví. Perfecto. Qué bueno que volviste. Genial. Entonces, mira, para seguir en el hilo de lo que estaba contando, tenemos un par de preguntas por acá, ¿ya? Y para que porfis, pues mira, Caro Val nos dice, qué hermoso, en el 2018 se cerró la maestría en acupuntura y no pude seguir, qué pena. Esta formación, ¿se puede subir? Esta formación, ¿se puede subir al CENESID? Esta es una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿quién puede seguir esta formación de acupuntura? Ya, muchas gracias por sus preguntas. Entonces, a ver, aquí viene una situación. Hay un reglamento que es el reglamento 5001 del Ministerio de Salud Pública, donde te dice que para que tú seas un médico alternativo, necesitas ser especialista en medicinas alternativas, como por ejemplo la acupuntura o la homeopatía. Entonces tú ahí eres un médico alternativo. ¿Qué implica ser un médico alternativo? Que puedes promocionarte y yo puedo poner en mi consulta, yo pongo Fabián Mena, especialista en acupuntura, Fabián Mena, especialista en homeopatía, ¿ya? Pero, por ejemplo, como vos dices, desde el 2018 fue la última promoción que hubo en medicina tradicional china, y de eso para acá ya son casi 6 años. Es decir, y la formación en homeopatía también dejó de darse, creo yo, si no estoy mal, desde el 2011, 2012. Es decir, han pasado más de 10 años que no se forman homeópatas y más de 6 años que no se forman acupunturistas, cuando Ecuador tenía unas fuertes bases y una excelente escuela. Muchos intentos desde la Universidad Andina y desde otras universidades han querido abrir esto a manera de posgrado, pero existe un bache que yo veo que es por pensarle al mundo desde el eurocentrismo, que te dice que estas ciencias que no vienen del paradigma positivista médico, necesitas vos ser médico para ejercerlas y al ser de esta forma tiene que tener los mismos parámetros de evaluación y de formación que las otras especialidades médicas. De tal forma que las universidades tienen ahí un escollo que parece insalvable durante 6 o 7 años. En vista de eso, claro, desde el punto de vista del mercado, mientras menos acupunturistas hay, los que somos acupunturistas tenemos más visibilidad. Pero desde un punto de vista ético, yo pienso que no podemos dejar que la civilización y que la sociedad se quede estancada y no sigan formándose en estas ciencias. Con la formación que nosotros estamos haciendo, tú no te conviertes en médico especialista en acupuntura.
Inclusive los magísteres en acupuntura, que fue la última formación que hubo en la Andina, no pueden ejercer como acupunturistas o como médicos alternativos. Ahora, ahí viene una cuestión. Es como que tú eres un médico y haces un curso, una formación en imagenología. Tú puedes hacer recos, puedes hacer imágenes, pero no eres especialista en imagenología, ¿ya? Nosotros lo que proponemos es que tú estudies y que aprendas y que inicies precisamente este camino de la acupuntura. Una vez que vos inicies este camino de la acupuntura, tu título de médico te sustenta que puedes realizar terapias integrativas. No eres un médico especialista. Pero por eso nosotros también, generalmente, nosotros solemos hacer formaciones con aval de la Hatun Yache Iguasi. Pero nosotros hicimos esta con la Universidad Central del Ecuador para que tenga un aval universitario y 15 créditos académicos homologables. De tal manera que esta es una forma en la que primero tú aprendes acupuntura con una muy buena calidad y con excelentes maestros. Segundo, por tu título, tú la puedes ejercer. No eres un médico especialista en acupuntura, pero es inicio del camino, de tu camino. Si luego se abre, tienes ya 15 créditos aprobados de las materias básicas y prácticas de acupuntura que te van a facilitar ese proceso. ¿Qué es lo que yo veo como peor de los escenarios? Que las escuelas, o sea, los maestros nuestros que fueron a la China, luego los procesos que hubieron en la Universidad Andina Simón Bolívar y en la Universidad de Cuenca, se acaben y como especialistas de acupuntura, yo soy de los más jóvenes. Magísteres sí hay más jóvenes que yo, pero ¿qué ha de ser que una generación entera se pierda de este conocimiento? Yo pienso que luego el tiempo va a seguir evolucionando y se van a poder abrir más formaciones, qué sé yo, de manera virtual, presencial o semipresencial de acupuntura, pero eso es parte del camino. Lo que nosotros invitamos con esta formación es que la ciencia no se pierda, que se mejore la atención que tú tienes en tu paciente, que sea un diferenciador que te dé en tu consulta y que tú inicies el camino, ¿sí? Que tú inicies en el camino. También hay una cosa extraña, verás, dentro de ese concepto, que en China no te hace falta ser médico para ser acupunturista. En España tampoco, en Chile tampoco, en México tampoco. Inclusive en México hay formaciones para odontólogos de la UNAM para aprender acupuntura. Pero yo creo que aquí, no sé si por el pensamiento colonial, por el instinto gremial, tienen esas restricciones, aunque yo veo que es una nota bastante colonial a mi criterio. Pero yo veo que el peor de los escenarios es que esta ciencia milenaria se pierda. Entonces, por eso en el CMI también hacemos este esfuerzo y queremos apoyarles en esa búsqueda de su camino personal, sobre todo, porque el aprender acupuntura inicia con un reseteo de los conocimientos de salud que repercuten directamente en tu vida, en tu familia, en la forma en que crías y educas a tus hijos, en la que sanas a la familia. Pero bueno, después de esa pregunta, no sé si puedo continuar con la exposición, porque ya estamos cortos de tiempo, o si hay otra pregunta. Sigamos. Ya, gracias. Entonces, ese es el camino. ¿Qué más nos dice? La OMS nos dice que, como les decía, que el 80% de los países como Inglaterra y Alemania, hasta el 80% hacen clínicas para el dolor que incluyen acupuntura. Luego, la OMS, y justamente respondiendo a tu pregunta, recomienda 2 niveles de capacitación para los médicos generalistas que deseen aprender acupuntura. La una a nivel de especialidad, que es lo que brindaba la Universidad Andina, ni siquiera maestría, sino especialidad. Y la otra a nivel de formaciones similares a diplomados. Este programa que proponemos del CNI, siguiendo los lineamientos de la OMS, opta por ofrecer una formación en medicina china para médicos. Eso es lo que nosotros estamos ofreciendo. Es decir, la OMS también te dice, puede ser, no necesariamente eres un especialista, pero sabes manejar acupuntura en tu consulta como generalista en nivel primario. La medicina tradicional china entiende el humano de una forma holística y multidimensional. En la medicina no buscamos que un diagnóstico encaje en la patología del sujeto. Buscamos entender el desequilibrio del individuo a través del yin y el yang y los 5 elementos. Y aquí está, ¿no? O sea, es que tiene una forma diferente de entender al ser humano y a la vida. Este es el ideograma de Chi. Aquí está los rayos del sol, aquí está la puerta y aquí están los sembríos de arroz. El Chi es energía y materia al mismo tiempo. Entonces nosotros vamos a entender, cuando aprendes acupuntura, vas a entender primero cómo interpretas al Chi en el yin y el yang y los 5 elementos. Esos son los 2 sistemas de clasificación que utilizamos en medicina china para entender la salud. Por ejemplo, en Occidente tenemos como sistema de clasificación los números. Aquí tenemos el yin yang y los 5 elementos. Las sustancias que permiten acceder a la multidimensionalidad del ser humano y a su desequilibrio son el Shen, que es la conciencia, eso vamos a... si es que, o sea,
aquí viene, para su abordaje lo entendemos a través del yin y el yang y los 5 elementos y los planos energéticos. Vamos a aprender la acupuntura desde sus propias leyes y fisiopatología, con una oferta terapéutica apegada al paradigma científico y a su epistemología. Entonces me preguntan los pacientes, ¿y para qué sirve la acupuntura? Sirve para hipertensión, pero por ejemplo, si es que tu hipertensión es porque estás muy estresado, claro, porque vamos a trabajar puntos que están en el Shen, pero si tu hipertensión es porque tienes muy bajo la energía Sue, que es la energía sangre y los líquidos corporales, voy a trabajar sobre eso. Yo no voy a trabajar sobre la hipertensión, voy a trabajar sobre lo que genera la hipertensión. Si es que vos tienes gastritis, pero tu gastritis es porque estás con un exceso de frío o de factores patógenos, yo voy a trabajar sobre eso. O porque tienes mucha obsesión. Entonces yo no voy a trabajar sobre tu estómago, voy a trabajar sobre la obsesión que te lleva a que te enfermes. Es decir, nosotros buscamos las causas de la enfermedad. Es decir, es como que el paciente cuando llega, yo me doy cuenta practicando la acupuntura, que la acupuntura es más parecida a un jardinero que un mecánico. El mecánico te quita y te saca una pieza, te pone otra pieza, y así es la medicina biomédica aristotélica, que le entiende al ser humano como una máquina. En cambio, la medicina tradicional china le entendemos al ser humano como un ente vivo, ¿no? Y le ponemos un poquito de tierra, un poquito de agua, un poquito de madera, y le vamos trabajando y le vamos puliendo como que si fuera un jardín, no como que si fuera una máquina. Esa es la diferencia en la medicina tradicional china. Pero para tener ese conocimiento tenemos que entender bien el yin y el yang, los 5 elementos, los ciclos de generación y de regulación, los planos energéticos, y ahí podemos trabajar al paciente desde una fisiopatología propia de la medicina tradicional china. Y eso es lo que nosotros vemos en el primer módulo. La terapéutica de la medicina tradicional china consta no solamente de acupuntura, sino de fitoterapia, de moxibustión, de ventosas, de nutrición, de ejercicios, de práctica espiritual y de la conciencia. Es decir, buscamos sanar lo profundo y lo digno de ser curado en los pacientes, tratando de armonizar a través de su Tao. Después decimos las terapias de medicina tradicional china. Lo que vamos a hacer nosotros es aprender a movilizar el chi. El chi que se manifiesta como Shen, que es la conciencia, el alma y las emociones. El chi como tal, que es la energía. El Sue y los Yuan Ye, que son los líquidos corporales y la sangre. Y también a trabajar sobre la esencia de cada ser humano. Es decir, nosotros no vamos a trabajar sobre el factor patógeno, vamos a trabajar sobre el terreno. Y eso es lo que hacían los chinos desde hace tiempos. Cuando trabajamos una faringitis, nuestro propósito no es matar el estreptococo beta hemolítico, sino hacer que el calor que hay en la sangre mejore y que la persona se vaya sintiendo mejor. Finalmente, Enrique Dussel propone un escenario postmoderno donde se vuelva al pensamiento pre-eurocentrista y que rescata los conocimientos, entre comillas, periféricos. Es decir, ahora que vemos que muchas veces las maestrías, las especialidades son lugares de un neoesclavismo, de una precarización laboral, cuando nosotros vemos que hay personas que estudian maestrías y posgrados y programas que al fin y al cabo no les sirven y que uno dice de gana, yo estudié eso, es tiempo de retomar y volver a estos conocimientos que desde un punto de vista eurocentrista son periféricos, que nos van a permitir que nosotros demos opciones diferentes ahora al ser humano cuando ya a nosotros, las personas que hacemos medicinas integrativas, nos llegan los pacientes que han pasado por todos los especialistas y encuentran mejora y las consultas van aumentando y crecen y el boca a boca hace que haya cada vez personas que consumen más estas formas de sanar. Bueno, y aquí hay este abstract en PubMed que, bueno, también es una forma eurocentrista de justificarlo, ¿no? Pero cada vez hay más evidencia para la acupuntura en dolor crónico, para mejorar remesis posgravídica y quimioterapia. Este es un artículo que yo le vi que decía del 2002, pero si es que tú te vas a la página de PubMed, vas a encontrar que en el 2024 hay un pico de unos 580 estudios que a la fecha se van dando. Y cada vez vas a ver que la investigación y la formación en medicina tradicional china es más fuerte. Y entonces este es un paradigma que cada vez está más vigente y es la invitación que hacemos desde el CMI, que entiendas que tengas las herramientas en tu arsenal terapéutico para poder equilibrar a tu paciente y darle una mejor calidad de vida a las personas que te buscan. Y también créeme que vas a encontrar un montón de respuestas para tu salud, para tu vida, para tu familia, porque es entender a la vida entera desde otra forma. En la medicina china decimos, nadie es más sano si no es más sabio. Y la verdadera sabiduría radica en conocerse uno mismo. Y eso es lo que nos da la medicina tradicional china. Por eso les queremos ofrecer eso y les invitamos a que por favor se comuniquen con el CMI, las personas que están interesadas en conocer estos conocimientos, un tiempo periférico, pero ahora el corazón y más vigentes que nunca. Eso.
Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Fabián, también por todo ese conocimiento express, pero que siempre nos va quedando más claro y sobre todo que podemos seguir hacia adelante, que es lo que queremos, ¿verdad? Seguir capacitándonos y que bueno, que esta formación está abierta para todos los especialistas en el tema médico. Si tienen inquietudes, comuníquense a nuestro número de contacto. De esa manera van a tener una asesoría personalizada. Así que nuevamente les voy a recordar el número de contacto para que de esa manera pues ustedes puedan resolver sus inquietudes al 098-493-4437. Y ahí está toda la información, inversión, pero sí les quiero recordar que esta formación va a empezar el martes 23 de abril, así que aún estamos a tiempo para sacarnos todas las dudas y pues dar ese gran paso para formarnos en esta hermosa carrera que yo la veo así como tal y cual dice Fabián, que no tiene, que ya es un camino, que no tiene fin. Así que les animamos para que vengan y se formen en esta formación teórico-práctica de acupuntura de medicina tradicional china. Así que seguiremos muy atentos, pues ya el tiempo ya ha llegado a su fin, así que estamos aquí muy atentos siempre para servirles, para atenderles igualmente en el Centro de Medicina Integrativa, para que experimenten, desen también esa opción de experimentar lo hermoso que es estar en las terapias integrativas. Para las personas que quieran conectarse a través de lo que son ya las consultas, pues también en nuestras redes sociales está el número de contacto y pues hay que sacar cita porque sabemos muy bien que Fabián tiene también ahí su agenda, tiene sus pacientes que pues agradecerte mucho también, Fabián, por todo tu camino y pues por la gana de compartir y que justamente en este ámbito de lo que nos decían, ¿no? Desde el 2018, pues ya es bastante tiempito, pero qué importante que esto no se pierda y que para eso está el Centro de Medicina Integrativa. Así que por mi parte ha sido un gusto también compartir esta noche con ustedes y les esperamos pronto en el Centro de Medicina Integrativa. Muchas gracias, chao. Linda noche. Hasta el próximo domingo.